todos en esta oportunidad y sobre todo por unirse a esta reunión y poder conocer un poco acerca de la revista CIMEL, que muchas veces tal vez se nos ha mencionado por alguna ocasión, pero no sabemos a ciencia cierta eh, cómo está conformada la revista y cuál es su impacto actualmente. Por lo tanto, vamos a esclarecer ello y sobre todo ir mencionando los beneficios. Esto va a ser justamente ligado a cada una de las diapositivas que iré mencionando. Por lo tanto, comenzamos. Primero, cuando hablamos de la revista CIMEL, es importante esclarecer a qué hace referencia a las siglas. Y en este caso, como podemos ver ahí, señala que es Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana. Y efectivamente, el alcance de la revista CIMEL es latinoamericano. Es una revista estudiantil que tiene alcance desde todo lo que corresponde a América del Sur, América del Centro y América del Norte. Nos envían artículos de estudiantes de diferentes partes de la región y justamente para la publicación también tenemos en cuenta el alcance que tiene. Y justamente la revista CIMEL forma parte de la Federación Latinoamericana, es decir, que es el órgano de difusión, es una dentro de la Federación de Estudiantes de Medicina. Y la sede editorial se encuentra en la Sociedad Científica de San Fernando. Es decir, el cuerpo editorial, los editores, los diagramadores, los traductores, forman parte de la Sociedad Científica de San Fernando. Por lo tanto, cuando uno publica en CIMEL, la visibilidad se extiende a toda la región de Latinoamérica. Y eso lo vamos a ir comprobando cuando veamos un poco acerca de las indexaciones y también de los artículos que recibimos. Justamente cuando uno hace un repaso de la historia de la revista y cómo es que tiene una influencia tal que hasta es mencionada en los artículos. Por ejemplo, en el año 2014 se cita justamente cómo las revistas estudiantiles son cuna para que se formen editores nuevos, que finalmente son llamados a revistas de mayor impacto. Y ahí, como se cita, está la Revista Peruana de Medicina Experimental y de Salud Pública, que aquí en el Perú es una de las más reconocidas porque justamente forma parte del Instituto Nacional de Salud. Por lo tanto, CIMEL forma editores y justamente ha sido siempre tradicionalmente conocida por eso. Entonces, por eso de ahí el nombre de cuna de editores. La conformación de la revista no solamente es en cuanto a las personas que se dedican a revisar los artículos propiamente, que son los editores. También está el comité de traducción, el comité de diagramación y el comité de difusión. En el comité de traducción estarán aquellas personas que hacen la transcripción al idioma inglés. En el comité de diagramación, aquellas que hacen la edición propiamente de los artículos, le dan el formato, la presentación debida con los logos. Y finalmente está el comité de difusión, que se encargan de justamente dar a conocer a través de las páginas de la revista los artículos que son publicados. El comité de editores está conformado actualmente por aproximadamente 25 Latinoamérica, mayormente de Perú, también de Ecuador, de Colombia, y justamente son quienes semanalmente nos reunimos para conversar acerca de los artículos que recibimos y justamente tomar decisiones al respecto. Entonces, haré un pequeño comentario mientras vamos avanzando, porque ustedes, como estudiantes pertenecientes a sociedades científicas como SOCEMI, pueden participar y formar parte de uno de esos comités, lo que les ayudaría mucho a ganar experiencia. El comité editorial, es decir, las personas que actualmente dirigen la revista,
están mencionadas en esta lámina. En este caso, quien les habla actualmente se desempeña como editor en jefe, y también tenemos otros puestos, que justamente la editora ejecutiva, que es Mireya Andoaga, quien realiza las invitaciones a los par revisores. Haremos un comentario sobre este proceso de revisión por pares más adelante. Secretaría, que justamente son las primeras personas que revisan sus artículos, ya que se encargan de verificar si cumple con los requisitos de envío, si tiene la adecuada extensión, dependiendo del tipo de artículo. Diagramación, y como mencionaba, se encarga de darle el formato a cada manuscrito antes de que sea publicado en nuestra página. Traducción, justamente al idioma inglés, científica, y también Fiscalía, quien se encarga de velar por el correcto funcionamiento de los demás cargos. Vamos entonces comentando acerca de las bases de datos de CIMEL. Como les mencionaba al inicio, la revista tiene un alcance regional, latinoamericano. Cuando nosotros recibimos un manuscrito y lo discutimos en sesión de los editores, tenemos en cuenta mucho eso, porque a nosotros nos llega que publican, o nos envían artículos justamente por el hecho de la visibilidad, porque saben que CIMEL es una revista, primero, estudiantil, y que segundo, está vigente desde 1993. Que una revista estudiantil se mantenga con esa actividad es bastante importante, ya que habla de la organización y el hecho de que continuamente está recibiendo artículos. Las bases de datos, como podemos ver, comprenden justamente aquellas bases en las que tienen un alcance regional. Por ejemplo, LILACS, Latindex, DOAG, Rediff. Ahorita se tiene un plan para poder indexarnos en la revista Cielo, y eso justamente estamos trabajando en ello. También fuimos indizadas en Europub, y estamos justamente trabajando para poder seguir. Tenemos el modelo de otras revistas estudiantiles que se han logrado indexar en PubMed, en Scopus, y justamente apuntamos a ello. Por lo tanto, cuando ustedes publican en CIMEL, no solamente están publicando para una determinada región, que sería, por ejemplo, Perú, ya que la Sociedad Científica de San Fernando se encuentra ahí, sino en realidad el alcance es latinoamericano. Conociendo acerca de los manuscritos, y acá es donde vamos a extendernos mayormente, como podemos ver, lo he dividido en 6 tipos. Los artículos originales, las cartas del editor, que pueden ser tipo comentario, o en todo caso como una correspondencia editorial, los artículos de revisión bibliográfica, los artículos especiales y los editoriales, que he colocado un asterisco porque haremos una pequeña aclaración con respecto a ello. Y algo acá que me gustaría que puedan llevarse de esta ponencia es que en cualquier tipo de manuscrito, los autores pueden ser solamente estudiantes en medicina. No es indispensable que haya la presencia de un experto como coautor. Hemos recibido preguntas continuamente acerca de si es obligatorio de que haya un doctor dentro del equipo de investigación, dentro de la autoría. Sabemos de que a veces cuando uno empieza investigación es difícil conseguir el apoyo de alguien más. Hablo de una manera constante y sobre todo significativa en el trabajo. Y por eso a veces eso nos puede llegar a frustrar. En este caso, sí me brinda la oportunidad de que ustedes puedan publicar sus artículos escritos por ustedes mismos. Por lo tanto, que vaya o no un doctor, un especialista en el área, dentro de la autoría no es algo indispensable. A diferencia de otras revistas, justamente se solicita ello como
como algo importante. En este caso nosotros hacemos la salvedad y por eso lo señalamos ahí. Vamos a ver algunos ejemplos de justamente artículos escritos solo por estudiantes de medicina y que lograron finalmente la publicación. Debo mencionar también que para que esto ocurra, previamente ha pasado por un proceso de revisión por pares. Es decir, se ha enviado a especialistas en el área que nos han mencionado de que el artículo tiene los estándares para que sea finalmente publicado. Es decir, no solamente revisado por el comité de editores, sino también por expertos en el área. En cuanto a los artículos originales, tenemos en cuenta lo siguiente, que en la revista CIMEL nosotros consideramos como original a los de fuente primaria y a los de fuente secundaria. Es decir, no hacemos esta distinción como revisiones sistemáticas, una categoría aparte, o metaanálisis, una categoría aparte, sino que todo eso lo marcamos dentro de un artículo original, agrupándolo justamente en aquellos cuya muestra vienen a ser personas o animales. Y en el otro lado estarán aquellos cuya muestra, por decirlo así, son otros estudios. Estamos hablando de las revisiones sistemáticas, los metaanálisis o los estudios bibliométricos. Por lo tanto, cuando ustedes publiquen un artículo, por ejemplo, de producción científica de una determinada sociedad en un intervalo de tiempo, eso nosotros lo consideramos como un artículo original. O sea, no hacemos esa distinción en otras categorías. Algo a tener en cuenta es que cuando se trabaja con fuentes primarias, ya sea personas o animales, es importante de que se adjunte una aprobación por comité de ética y mencionar, eso sí es importante, mencionar que se empleó el consentimiento informado. Ya que en caso los autores no señalen esto, a nosotros nos hace pensar de que tal vez lo omitieron. Y eso, digamos, sí sería algo que nos llama mucho la atención. Entonces, lo importante es que se adjunte la carta de aprobación por comité de ética y que se mencione dentro del manuscrito que se empleó el consentimiento informado. Cuando se trata de fuentes secundarias, esto no ocurre así. Es decir, ustedes pueden presentar solamente su manuscrito con su carta de autoría y ya no es necesario adjuntar una carta de aprobación por comité de ética. Por ejemplo, si yo hago un estudio bibliométrico, me dedico solamente a ello y lo envío. No tengo que enviar mi manuscrito a otra instancia para que sea evaluado. De igual manera con las revisiones sistemáticas o los metaanálisis. Entonces, hago esa aclaración que tal vez algunos de ustedes sí conozcan. En la derecha vemos uno de los artículos que justamente fue publicado como original y es un estudio bibliométrico destinado a evaluar la productividad científica de revistas estudiantiles en el periodo 2017 a 2019. Como podemos ver, y lo voy a aclarar, todos los autores que ustedes visualizan ahí son estudiantes de la Sociedad Científica San Fernando y que se reunieron, hicieron un estudio bien sustentado que fue evaluado por editores y por par revisores y se consideró su publicación. Entonces, puede recibir la asesoría adicional de un médico, pero no es indispensable que su nombre figure como coautor. En cuanto a los reportes de caso, tenemos, por ejemplo, algunos de los que se han publicado recientemente, uno sobre infarto secundario a puentes miocárdicos y otro sobre anomalía de Epstein. Los reportes de caso siguen la misma dinámica que en otras revistas. Es decir, lo que se intenta es publicar un manuscrito que nos informe acerca de una presentación atípica de una enfermedad, tal vez el éxito de un tratamiento para salvar la vida de una persona, o incluso sobre
errores diagnósticos, ¿no? Entonces, de todo eso se puede uno llevar una importante experiencia. Por lo tanto, esa es la esencia del reporte de caso. No solamente es algo, una enfermedad nueva, en publicar un tratamiento exitoso para una determinada enfermedad. Acá sí es importante que se adjunte el consentimiento informado. Entonces, en el primer caso teníamos el artículo original en la que sí era importante adjuntarle el comité de ética cuando la fuente eran personas. Y en el caso de los reportes de caso, sí es importante que se adjunte el consentimiento. O sea, si se dan cuenta, cambia un poco la situación. Esa firma ya puede ser manual o digital. Esto es importante para que nosotros podamos ver de que se comunicó al paciente de que su caso iba a ser presentado en una revista. Ahora, así como cuando hablamos de artículos originales, decíamos que se debe mencionar que se empleó consentimiento informado, en el reporte de caso, mencionar si se recibió aprobación del hospital o alguna autoridad. A veces, esos documentos se dicen y no se envía, digamos, una resolución oficial. Nosotros tenemos en cuenta esos detalles y por eso colocamos ese acápite, ¿no? Mencionar y sobre todo, si hay la posibilidad de juntarlo en buena hora. Vamos a continuar con las cartas al editor. Estas son manuscritos más breves, en las que el objetivo es hacer algún comentario. Por eso, en otros lados, ustedes incluso pueden ver esta carta de editor con el título de Carta de los Lectores. También lo he encontrado de esa forma. Y básicamente es hacer una apreciación de lo que se ha publicado en la revista. Entonces, una recomendación que escucho de diferentes lados es justamente hacer lectura crítica. Y así también uno va aprendiendo investigación. Ustedes pueden recurrir a la página de la revista y justamente leer los artículos que publicamos y en base a ello pueden hacer un comentario complementando o en todo caso haciendo algunas consultas específicas que les parece importante para valorar el trabajo. A veces se puede presentar una carta del editor como una correspondencia. Y cuando hablamos de una correspondencia editorial, ya no necesariamente tiene que ser un comentario sobre un artículo que se ha publicado, en este caso en CIMED. Puede ser, como se señala, algo más general. Empieza señalando un determinado problema, una determinada situación, y luego se hace un comentario más general, ¿no? Por ejemplo, en la revista Lancet se publicó en el año 2022 un estudio que habla sobre las ideas de los estudiantes antes de dar un examen. Entonces, como podemos ver, va comentando de manera general algo y luego va agregando su propia opinión personal. Entonces, puede ser como una correspondencia y ya no como una carta específicamente dirigida a comentar un artículo de la revista. Entonces, también brindamos esa opción de que puedan presentarlo como una correspondencia. En la imagen vemos una carta al editor que informa sobre una nueva técnica. En este caso, ligado a la parte de lo que es el estudio de las piezas anatómicas. Esa es otra forma de presentar una carta al editor. Tal vez una experiencia breve que han tenido y que quisieran comunicarlo sin extenderse tanto, puede ser una opción. Luego tenemos los artículos de revisión bibliográfica.
que hoy por hoy es uno de los que más recibimos en la revista. Anteriormente, las revisiones bibliográficas, en el tiempo en el que era jefe de sección, editor ejecutivo, era uno de los que recibíamos más que todo de médicos. Y ahora esta tendencia ha ido cambiando y lo que estamos recibiendo es más revisiones bibliográficas de estudiantes. Y cuando nosotros hacemos el envío a los par revisores, nos comentan que el artículo está bien, nos reconforta bastante, porque significa de que los estudiantes también pueden producir conocimiento. Y es que justamente una de las mejores expresiones de la síntesis de literatura son los artículos de revisión. Se nutre de los artículos de revisión más que de los artículos originales, porque justamente los de revisión reúnen todo lo que se sabe de cierto tema. Entonces, este es un aspecto muy importante, ya que cuando nosotros vamos a la pirámide de la evidencia, vemos, ¿no?, de que los artículos de revisión están un poco más abajo, en la base casi, y en la cúspide está el metaanálisis. Evidentemente, no hay ninguna duda en ello. Sin embargo, si nos vamos en el punto específico de bibliográfica dentro de nuestra formación, es bastante loable. Imagínense ustedes que les gusta tanto un tema que les gustaría hacer una compilación de todo lo que se sabe. Entonces, pues, finalmente enviar este manuscrito a CIMEL, nosotros lo recibiremos, pasará una primera revisión por parte del comité de editores, luego se enviará a los par revisores. Ese es el proceso que ha seguido todos los artículos de revisión que han sido enviados por estudiantes y tenemos una muestra, hidradenitis supurativa, que es una enfermedad de campo dermatológico. Y ahora vamos a publicar otra, que justamente también está relacionada con la parte, por ejemplo, psiquiátrica, sobre el consumo de psicoestimulantes. Entonces, esta muestra que estoy colocando es algo que me gustaría que puedan llevarse. CIMEL puede ofrecer esa oportunidad de que ustedes puedan sintetizar conocimiento y publicar, y que no tengan esa limitación, ya que es común observar que justamente esto se restrinja solamente a expertos en el área. Eso y brindamos esa opción. Entonces, enfatizo en eso porque nos preguntan continuamente si un artículo de revisión necesariamente tiene que ir un doctor. No. Pueden recibir la autoría, incluso pueden agradecerlo en el respectivo artículo, pero no es indispensable que figure como coautor. Algo más que me gustaría mencionarles en este punto es que puede ser de cualquier temática lo que ustedes envíen en la revisión bibliográfica. Lo importante es que siga un orden, que haya una cohesión de las ideas. Por ejemplo, si yo quiero hablar tal vez de la osteocondrosis juvenil, empezaré mencionando a qué hago referencia con osteocondrosis. Luego pasaré justamente a mencionar las diferentes patologías que están dentro del grupo de la osteocondrosis. Estará la enfermedad de Les-Calves, entre otras. Y voy detallando de cada una. Entonces, es importante que siga un orden. A veces nos preguntan si el artículo de revisión tiene un parámetro a seguir. En realidad es de cada autor, en este caso, la forma como lo organiza. Lo importante es que se entienda. Y tenemos una sección que es de los artículos especiales, donde también voy a ir comentando y disgregando un poco más. Esta es una sección que no es año en la que se publicó, en la que se aperturó la sección especial, con el objetivo de que los estudiantes puedan presentar artículos que no se ajustan a los anteriormente mencionados. Por ejemplo,
Si ustedes han participado tal vez en intercambios, en pasantías, y les gustaría sistematizar esa experiencia, pueden hacer un artículo especial y compartirnos ello. Evidentemente, ustedes deben considerar muchos aspectos, es decir, qué es lo que les gustaría transmitir a otros estudiantes y de qué manera pueden hacerlo más significativo. Ese es un caso. Los artículos especiales en revistas de alto impacto son muy interesantes porque quienes lo hacen son médicos que se han dedicado a algo muy específico. Entonces, yo les recomiendo mucho que vean estos tipos de artículos especiales en otras revistas para que se den una idea de a dónde va. En las revistas estudiantiles, por ejemplo, la Revista Internacional de Estudiantes de Medicina, la IFMJ, justamente la sesión especial está compuesta de experiencias de los estudiantes, por ejemplo, en sus rotaciones hospitalarias. Entonces son cuestiones muy interesantes. Actualmente tenemos ya un artículo aceptado para artículos como para publicarse en esta sección, que justamente habla sobre una página que tal vez ustedes no conozcan, que justamente se pueden utilizar para hacer estudios de investigación sobre COVID, que es el Global Health. Entonces, si se dan cuenta, son artículos bastante curiosos, por decirlo así, en el sentido de que no se ajustan a lo demás, pero brindan algo diferente. Entonces, todo lo que ustedes quieran, digamos, transmitir, mostrando tal vez algún ejemplo suyo en ese sentido, es bienvenido en la revista, y en esa parte también es una oportunidad, porque nosotros no restringimos el artículo especial a solamente médicos, también lo aperturamos para estudiantes. Y el artículo editorial, cuando veíamos hacia algunas láminas, tenía un asterisco, porque este tipo de artículo se reserva para los miembros del cuerpo editorial, es decir, los editores, pero también pueden ser los traductores, los diagramadores, entre otros. En la imagen pueden ver el último artículo editorial que se publicó, en la que justamente hacemos un resumen de casi 20 años de investigación desarrollada en la Universidad de San Marcos sobre la salud mental. Entonces, justamente el artículo editorial es libre. Puede tratar temas actuales, por ejemplo, relacionados a la viruela del mono o algo que ustedes consideren relevante. En este caso, nosotros consideramos la parte de la salud mental porque estamos en un periodo en el que se está viendo mayor demanda en este campo y sobre todo porque ya es momento de resaltar lo que se está haciendo, en este caso en la Universidad de San Marcos. Ahora, la pregunta que puede surgir en ustedes es, ¿y puedo yo formar parte de la revista Símil y en este caso también participar en los artículos editoriales? La respuesta es sí. Si bien esta conferencia no tenía tanto ese objetivo, me permito hacer ese comentario para que ustedes puedan estar al tanto de nuestras convocatorias. En esta lámina podemos ver las dos convocatorias que hemos hecho. Vamos a hacer una en el mes de octubre, que sería la última del año. Y quiero destacar que justamente en este periodo, nosotros como cuerpo editorial nos hemos fortalecido mucho más con las reuniones semanales, en las que ustedes mismos, en realidad no tendría que explayarme tanto en este aspecto, es muy enriquecedor contar con experiencias de otros compañeros que incluso publican más que nosotros, que tienen más experiencia en esta área y se aprende bastante. Es casi como que estuvieras conversando con un experto. Entonces, hablo de estudiantes de Colombia, de Ecuador, de Paraguay,
con quienes nos reunimos cada sábado y evaluamos los artículos que recibimos. Entonces, es un intercambio de ideas bastante fructífero que a ustedes les podría llamar la atención, sobre todo si están queriendo conocer un poco más al respecto. Prácticamente un editor es quien hace todo el proceso editorial y es el nexo entre el autor y el par revisor. Esos son algunos de los requisitos. Básicamente era importante el compromiso y la proactividad. Y ahí están los beneficios. La retroalimentación, en este caso, en la segunda convocatoria especialmente, fue algo bastante individualizado. Nos reuníamos en grupos de 5 o 6 personas y comentábamos sobre un artículo específico. Mejora de habilidades en lectura crítica y también se entrega un certificado y constancia. Nuevamente regresemos al tema. Algo que surge mucho, una pregunta que surge mucho en estas conferencias es: ¿y cuánto tiempo tarda mi artículo en publicarse en CIMEL? Porque yo, digamos, estoy queriendo que sea publicado pronto. Esto varía muchas veces sobre todo del proceso de revisión por pares, porque como les menciono, sí o sí hacemos un proceso de revisión por pares que es necesario para velar justamente por la calidad del manuscrito. Cuando uno envía el artículo, las personas que lo revisan en primera instancia son secretarios. Y tardan un promedio de 5 días en decirles si se ha aceptado o se ha rechazado. Esta revisión comprende básicamente las instrucciones de envío. Por ejemplo, si yo envío un artículo original de fuente primaria, es decir, que lo he hecho en personas, tengo que adjuntar mi carta de aprobación por comité de ética. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta en esta primera etapa. Si se acepta, entonces, ahí va a ser revisado por un editor de un periodo que puede ser de 2 a 3 semanas. Se acepta o se rechaza. El editor sí hace una labor un poco más detallada, evaluando lo que es la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. Se centra sobre todo en la parte de la metodología y de la redacción propiamente del artículo. Entonces, especialmente en esto de la redacción, es donde hay bastante por mejorar de parte de los autores. Y nosotros no tenemos, digamos, esa intención de rechazar los artículos. Siempre damos las oportunidades para que los autores puedan finalmente publicar. Nosotros estamos muy al pendiente de que los autores respondan para enviar las sugerencias, porque justamente es una revista estudiantil y como no recuerdo bien, se mencionó también en un estudio publicado en el 2019, me parece, la intención de las revistas estudiantiles también tiene un rol formativo. El editor acepta este manuscrito y por lo tanto pasa una etapa de revisión por pares. Ahora, esta revisión por pares no es para todos los tipos de artículos, eso vamos a detallar en un momento. Y este periodo justamente es uno de los más variables. Hay situaciones en las que los revisores nos responden muy rápido, a veces de una semana a otra, ya tenemos una decisión editorial. Sin embargo, hay veces en las que se extiende mucho más, y eso es por la propia naturaleza de la revista, de que está conformada por estudiantes de medicina que bien pueden tener asesores, pero que estos no reciben un pago, no tienen, digamos, es una colaboración ad honorem, ¿no? O sea, sin honorarios. Entonces, continuamente tenemos que estar buscando y sugiriendo nuevos revisores para que finalmente se logre esa valoración crítica. Los revisores lo que hacen es un trabajo básicamente centrado en la novedad temática y la originalidad. En este sentido, nosotros también enfatizamos mucho a nuestros par revisores que tengan en cuenta
que la revista CIMEL tiene un alcance latinoamericano. No tiene un impacto, digamos, a nivel mundial, y eso también hay que tener en cuenta conforme uno vaya avanzando en los procesos de indexación. Evidentemente, cuando se avance y se tenga acceso a bases más grandes, el alcance va a ser mucho mayor. Por lo tanto, eso también tienen en cuenta ellos antes de enviarnos su valoración final. Por lo tanto, he colocado ahí de 1 a 2 meses, a veces puede ser un poco más. En este periodo, sobre todo, hemos agilizado bastante eso, porque también estamos trabajando continuamente con los editores. Y ya para ir finalizando, ¿cómo es el proceso de revisión por pares en la revista CIMEL? Es un proceso a doble ciego, es decir, tanto el autor como el par revisor no se conocen. ¿Y qué artículos son evaluados en esta etapa? El artículo original, evidentemente, tanto los primarios, es decir, los estudios transversales, longitudinales, los descriptivos, sí o sí son evaluados por revisores, o en todo caso los secundarios, y sobre todo acá se requiere mucha rigurosidad metodológica. Las revisiones sistemáticas, los metaanálisis son evaluados por revisores. Los reportes de caso también, porque justamente queremos ver cuánto se puede mejorar el artículo, y sobre todo, dado que estamos presentando algo inusual dentro de la práctica clínica, es importante ver qué tanto se ha reportado sobre ello. Y los artículos de revisión. Los artículos de revisión sí o sí pasan por un proceso de revisión por pares. Como les mencionaba, es grato para nosotros saber que estudiantes de medicina logran publicar artículos de revisión en CIMEL, y que los revisores nos envían muy buenas apreciaciones sobre ello. Entonces, en ese sentido, ustedes también pueden enviarnos sus artículos de revisión bibliográfica. En cuanto, por ejemplo, a las cartas al editor, las cartas tipo comentario no se envían a un par revisor. Se evalúa, básicamente, que lo evalúa es el editor en jefe, a veces en reunión con el comité de editores. En cuanto a las cartas del editor, por ejemplo, tipo correspondencia, con el comité de editores. En cuanto a la sección especial, también con el comité de editores, y se toma una decisión. Es decir, no avanza una etapa más de revisión por pares, por el mismo hecho de que también se obtiene una gran retroalimentación en esas reuniones que tenemos semanalmente. Los artículos editoriales es básicamente una coordinación interna de los autores, y ahí sí es importante contar con una apreciación de un experto en el área. Entonces, esto es en resumen la presentación. Para ir recapitulando un poco los beneficios, y algo que me olvidaba, en la revista CIMEL no hay un costo por publicar, es un proceso gratuito. Lo segundo es que ustedes pueden tener la oportunidad de recibir retroalimentación y no solamente rechazo de manuscrito. Siempre hay esa opción de que siempre va a haber esa intención de que finalmente puedan publicar sus manuscritos. El tercer punto es que puedan enviar sus artículos de revisión bibliográfica. El cuarto es que puedan sistematizar sus experiencias y presentarlas como formato especial, en la sección especial. Y el quinto es el alcance que finalmente va a tener, porque justamente CIMEL sigue siendo la revista latinoamericana con mayor antigüedad y que sigue vigente hasta ahora. Les agradezco nuevamente por la oportunidad y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por la ponencia. Ha sido una ponencia muy didáctica. Creo que todos los chicos han podido entender el tema. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden decirlo, activar su micrófono o colocarlo en la cajita de comentarios. Daremos un minuto.
Bien, agradezco la pregunta de Lucía, que nos menciona sobre las investigaciones retrospectivas, si se debe adjuntar alguna carta de permiso de la institución donde se obtuvo la base de datos. Allá, quisiera solamente para tenerlo un poco más claro, si hace referencia, por ejemplo, a historias clínicas una revisión de historias clínicas en un determinado centro. Bien, gracias. Y en ese caso, con que nos mencionen de que el artículo fue presentado a un centro hospitalario y que se recibió la aprobación, sí es importante. Ahora, de que se adjunte como tal, a veces, como les digo, esos documentos no se emiten o son un poco engorrosos de obtener. Entonces, con que nos mencionen está bastante bien. Hemos visto varios casos, ¿no? En las que justamente obtener ese permiso en físico, en documento, es más difícil. Entonces, se debe juntar si se tiene en buena hora, ¿no? Si no, nosotros valoramos en sí todo el artículo para tomar una decisión. Y quiero explayarme un poco más sobre ese último punto. Este, en realidad, nosotros no solamente nos fijamos en que si tiene una aprobación para tomar una decisión, en realidad vemos en sí todo el manuscrito y, por ejemplo, evaluamos la cantidad de muestra que tiene, los resultados a los que llega, también el contraste y la formulación de hipótesis que tiene. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es que tomamos una decisión. Y claro, siempre pedimos al autor que nos aclare eso, ¿no? Si no nos adjuntó alguna carta de permiso, preguntarle si se recibió o no. Creo que ya no hay más dudas. Gracias, Carlos, de nuevo por la atención. Esperemos que puedas apoyar en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Brit, por la invitación y bueno, con mucho gusto para participar en cualquier otro evento.